Hola Maru, ¿Cómo estás, Ricardo? muy bien. ¿Qué tal estuvo Canadá? Canadá estuvo divino. El clima en Vancouver estuvo espectacular. Estuvimos a 25 grados. Las flores están increíbles, pero más bien estuvimos en el bosque y en la costa, en un pequeño pueblo pescador de 500 habitantes. Una chulada. Fue totalmente relax. Qué bueno. ¿La lluvia los dejó disfrutar? No llovió en Vancouver, raro, pero no llovió. Estuvo muy respetuoso el clima de nuestros descansos, cosa que agradezco tremendamente. Agradezco. De repente las palabras salen medias raras. Pues hoy te quería platicar de un tema que ha estado dando vueltas en mi cabeza y que creo que a lo mejor a ti también en algún momento. Y esto fue por un programa que escuché hace unos días. Fui a Cancún y manejando siempre me encanta poner gente que me hable y me platique, así como a otros les gusta oír música. A mí me gusta que me platiquen. Y estaba un foro hablando de las veces que uno se equivoca. Y lo estaban llevando no, a empresas sí, pero más bien estaban hablando de doctores que dan unas predicciones equivocadas o de gente que ha fallado porque por culpa de alguna decisión, gente pierde trabajo o fracasa algún plan. Y fue muy interesante estar hablando de todas estas situaciones y me puso a pensar, ¿no? De las veces que yo me he equivocado en la empresa, en asuntos que yo estaba segura que estaba yo haciendo lo correcto. Y después del paso de tiempo te das cuenta de que la estabas regando absurdamente. Y como mucha gente como que le teme mucho a eso. No sé si te ha pasado. Como veo mucho entre cuando estoy con mi equipo y ellos son nuevos, cómo la gente le tiene terror a eso, a equivocarse, a regarla. ¿Te ha pasado eso? Sí, y más que nada veo que el temor no es en cometer el error, pero más en aceptarlo o en que la gente vea que estás cometiendo el error. Y, y el podcast, primero, ¿qué podcast era el que estabas escuchando? Son el radio TED, las pláticas de TED. Ujú. Ok. Y Y sí, ¿qué ibas a decir, Bran? no, allá estaban hablando de diferentes casos, ¿no? De la gente que la riega y cómo se siente y de lo difícil que es llegar al punto de llegar a admitir y decir, ¿saben una cosa? Metí la pata, grueso. De ese específicamente estaban hablando. Ok. Y a veces pasa que las personas desde un punto de vista exterior, especialmente cuando estamos hablando de empresas, ven a la persona y cuando una empresa está siendo exitosa, dice que esa persona nunca se equivoca, nunca hace algo mal esa persona. Eso es Y divino, porque sí es cierto. Fíjate que a mí sí me han dicho, es que tú nunca has tenido problemas, es que tú tienes suerte porque tienes buenos empleados, es que a ti te ha ido bien siempre, pero para nada. O sea, entre otras cosas, de las cientos metidas de pata que yo he hecho, una vez me emperré, porque ese es el verbo, en abrir una tienda cookies en un centro comercial exitoso, pero que no era para mi producto. Y yo estaba convencida de que sí, y no había poder humano que me desconvenzca. Y me costó $1,000,000 esa testarudez. Y fue lo que pasa conmigo es que muy temprano aprendí que los errores son lecciones. Yo no fui a la universidad. Entonces, cuando la cago, porque esa es la palabra, me digo a mí misma, bueno, ¿de cuánto fue este error? De $7,000. Ah, perfecto. Escríbete un cheque mental y piensa
que es el pago por la lección. Esta fue una lección de 7,000 pesos. A veces les digo a mis gentes, contratan a gente para las tiendas y piensan, este chavo sí va a servir, me latió bien, me todo, y resulta que contratan al chavo, le empiezan a capacitar, empiezan a ver y de repente el chavo los deja requete mal. De repente en el día más ocupado no se aparece y todo. Y se quedan furiosísimos. Y me dicen, y ya que le pagamos su bono y su quincena, ¿cuánto gastaste? 2,000 pesos. Bueno, considera que esta fue una lección de 2,000 pesos. Y así como que vas llenando tu cochinito de conocimientos y de sabiduría con estos pagos desde donde tú aprendes. Entonces, esa es la parte extraordinaria de los errores. Sí, y más que nada estar receptivo. Ahorita que dijiste lo de los empleados, es como la situación más estándar, ¿no? Y una vez, hace no tanto tiempo, estábamos en proceso de contratación y hacíamos las entrevistas y revisábamos a las personas y regresan. Y había un chavo que me gustaba cómo había estado dando las entrevistas. Y estaba platicando con el gerente, con Isaac. Y Isaac me decía, es que ese chavo no, o sea, no me convence. Yo, no, sí, es que Velo tiene buena actitud para el lugar y parece que va a venir y va a ayudar a cambiar las cosas. Y cada vez que iba, fue a hacer sus pruebas y yo me quedaba más convencido con él. Y Isaac cada vez estaba menos convencido de él. Y yo testarudo, o sea, ignoré que Isaac, que está más tiempo en el lugar, me estaba diciendo eso. Y lo contratamos. Y creo que al tercer día ya, o sea, ya no podía. Había Sacó sido las garras. suficiente. Sí. Pero tú, ¿qué hiciste? ¿Le reconociste a Isaac? ¿Tenías razón? Sí. Sí, o sea, ya pasaron los 3 días y me di cuenta que no estaba funcionando. Pasó un poco más y hablé con Isaac. Le dije, ¿sabes qué? Fue mala idea contratarlo. Sí. Pero y ir hasta más allá. Tú tenías razón, Isaac, y yo Así es. estaba mal. O sea, hacerse dueño responsablemente del error que uno comete. Porque creo que es de donde más aprendemos y desde donde no dejamos a la gente lastimada. Porque de esa parte hablaba el programa, ¿no? O sea, la regué. Y yo la regué. Yo soy dueño de esta situación que yo cometí por mi soberbia, por mi ignorancia, por mi desesperación de querer ver las cosas. Y esta es la parte donde tú mandas el mensaje a la gente que está contigo. Yo cometo errores. O sea que si yo cometo errores, adelante, todos los pueden cometer. Yo reconozco mis errores. Y si yo los reconozco, yo espero que cuando alguien haga errores, los reconozca. Tú conoces me ibas a decir algo, adelante. Sí, la semana pasada, el podcast pasado, platicábamos de ese otro café que se parece a Cairo, al que fui a visitar. Sí. Y antes de abrir me platicaba Raúl, él casualmente tenía una licuadora igual a la que yo había comprado. Y él me decía, la licuadora, estas son esas Vitamix que tienen como un pistón para mover las cosas mientras preparas un frappé. Sí. Y me decía, este pistón que tengo es el tercero de este año. Y dije, ¿por qué ya tienes 3? Es que siempre los rompen, todos los rompen los empleados, los rompo yo. Y he intentado un montón de cosas y nada se puede hacer. Y yo, o sea, como que tomé todas las lecciones y eso creí, a mí eso nunca me va a pasar. Nosotros nunca vamos a romper las cosas. Y empezó a trabajar Cairo y ya abrí la licuadora y le faltaba una pieza, entonces no podíamos empezar. El punto es que ya que tenía la licuadora lista, llegué y el primer frappé que preparé, el primero rompió el pistón. Qué divino. Pero sí, qué buena o sea, lección para todos, ¿no? Claro, sí, o sea, entonces sirve como cada vez que es el entrenamiento para los del staff, les digo lo mismo, o sea, esta licuadora tiene que tener cuidado con el pistón, dónde ponerlo y todo, porque se puede romper. Y si creen que nunca les va a pasar, a mí me pasó lo mismo y las primeras que preparé rompí el pistón. Es una historia maravillosa esa. Yo te iba a platicar en la parte de liderazgo. El otro día estaba escuchando a Simon Sinek. ¿Te acuerdas de Simon Sinek, que tiene una de las pláticas de TED más vistas? Y su tema es comienza con un porqué. No sé si has escuchado esa plática alguna vez. Si no, pronto tenemos que hablar de Simon Sinek. Bueno, Simon Sinek estudia liderazgo y él estaba dando un ejemplo iba
a un cuartel de la Marina, no sé si se llaman cuarteles, de la Marina en Virginia, en Estados Unidos, a ir a dar una plática. Y el jefe que lo iba a recibir se atrasó un poco al llegar. Y cuando llegó le preguntó, ¿hubo algún problema? Tuvimos un incidente, le dijo el general. ¿Y qué incidente tuvieron? Pues estábamos viendo si sacamos de la escuela a un marín que se quedó dormido en su guardia. Y le dice Simon Sinek, se quedó dormido en su guardia, pero estamos en Virginia, no estamos en combate, no estamos en nada, ustedes son demasiado duros. Y le decía el general, mire, usted no entiende, lo que pasa es esto. Lo encontraron dormido y cuando lo enfrentamos, él negó. Le volvimos a enfrentar y él lo volvió a negar. Hasta la tercera vez que nosotros ya le dimos pruebas de que lo encontramos dormido, entonces aceptó y quiso tomar la responsabilidad. Pero para entonces ya era muy tarde, porque nosotros queremos que la gente tome responsabilidad de sus errores cuando los comete, no cuando los descubrimos y les damos pruebas. Y esto es muy importante a la hora del liderazgo, porque si una persona no es congruente hasta en las cosas más pequeñas, no puede esperar que un grupo de hombres le siga y confíe en él. Y esto me acordó una historia, porque hablando del tema de los errores y cómo nos da trabajo reconocerlos. Nosotros estábamos entrenando a un chico que no pasó la prueba por un caso similar al que estaba comentando este señor Simon Sinek. ¿Se durmió preparando las galletas? No. Fíjate que en cookies es muy común que los chicos se distraigan, es muy común cuando están comenzando, que se distraigan y no saquen las galletas del horno y se quemen. Y la verdad es que no pasa nada, es parte del aprendizaje y se los decimos, tienes un periodo de prueba, cuando ya quemas las galletas porque no seguiste el sistema, no pusiste el timer, no estuviste pendiente, no le dijiste a alguien, bueno, entonces sí, ya empiezas a hacerte responsable de los errores, pero no mientras te estamos entrenando. Pero ¿qué pasó con este chico? Yo llegué y pregunté, ¿y estas galletas? Porque eran como 30 galletas quemadas, y le pregunté a un chico y me dijo, las quemó fulanito. Cuando vino fulanito, le dije, hay que poner todas esas galletas quemadas en una bolsa y pesarlas para ver cuánto es la merma. Y me dice, hay otras más que se quemaron. Y le dije, fulanito, ¿por qué dices que se quemaron? Como si las galletas hubieran caminado hasta el horno, abren la puerta, se meten y se quedan allá hasta que estén ya súper duras. Bueno, me dice, ¿quién las quemó? Le dije, yo. Entonces, hay que hablar con responsabilidad. Yo quemé las galletas. Porque si tú no tomas responsabilidad de esto, como líder, a mí me da miedo que tú te quedes enfrente de este grupo. Porque si no tienes el valor de reconocer una cosa tan pequeña y la gente ve que tú quemas las galletas y no lo reconoces, te voy a decir qué va a pasar. No te van a seguir. No te van a ver como una persona congruente, con valor, que los pueda liderar. Este es el problema de cuando el jefe o el líder comete errores y no los reconoce públicamente. Yo he culpado a gente de hacer cosas que no son verdad. Yo he regañado a gente por hechos que no ha cometido. Y todas las veces busco públicamente traerlo y pedirles disculpas en frente de la gente que me escuchó regañarlos, a la persona y a los que escucharon. Porque este es un ejercicio que me cuesta mucho trabajo, no es fácil para nadie, pero ellos tienen que saber que yo voy a tomar responsabilidad de mis actos y eso me vuelve una persona confiable para ellos. Por eso es tan importante cometer errores para aprender, pero después reconocer que uno se equivocó. Para los que nos están siguiendo, esta es una lección valiosísima. ¿Y por qué da tanto trabajo aceptar que cometiste un error? Bueno, yo creo que nosotros, al ponernos
al empezar a disculparnos, nos quedamos en una situación de vulnerabilidad, de como que descubrirnos, como que quitarnos el abrigo protector y decir, yo también la riego. Soy el jefe, soy la dueña, soy el gerente, pero también me equivoco. Y creo que ustedes esperan que yo no me equivocara. Creo que ustedes esperan ver a alguien que nunca falla, a alguien fuerte y seguro. Y mira, me equivoco. ¿Qué tal si yo admito esto y la gente me empieza a faltar al respeto? Ujú. Pero ocurre todo lo contrario. Porque pedir disculpas y admitir el error de uno no es un acto de debilidad, da trabajo. No quiero decir de valentía porque entonces van a decir que yo me estoy diciendo que soy muy valiente y no lo soy, pero sí da trabajo y la gente respeta eso. Por otra parte, tú sabes, Ricardo, que tú y yo tenemos ahorita una situación. Cuando tú y yo estábamos de frente, yo veía tu carita y entonces decía, ahorita me callo. Pero como estás aquí a la vuelta en Singapur, tú me tienes que decir, Maru. Maru. Y yo, cállate, por favor. No. Otra de las cosas con los errores, sí me gustaría decir esto y comentar esto, es que cuando los chicos empiezan a trabajar en mi empresa, me pasaba más antes, para que veas cómo se desarrollan las culturas de las empresas y ahorita pasa menos, porque ya todo el equipo piensa igual, pero la gente nueva tiene verdadero pavor de cometer errores, porque piensa que lo van a regañar o le van a cobrar el error o simplemente lo van a avergonzar humillándolo, llamando la atención. Y al principio me costaba mucho trabajo llevar a la gente a hacer porque se quedaban paralizados y me decían cosas como preferimos no hacerlo hasta que usted llegue. O llegaba yo y me decían esto que me encantaba oír. Eso de encantaba es sarcasmo. Qué bueno que ya llegaste, porque fíjate que estábamos esperando para decidir tal o cual cosa. Y desde siempre llevamos un proceso de hagan las cosas y si hay errores, vamos a aprender de ellos. Pero si ustedes se quedan paralizados hasta que yo regrese, pues van a estar paralizados a lo mejor por mucho tiempo, porque esta empresa depende de mí y yo estoy haciendo otras cosas en otras partes o me voy de viaje y ustedes tienen que actuar. Y cuando la gente se ha equivocado, por ejemplo, una niña, una vez teníamos a favor 15,000 pesos de Hacienda a nuestro favor y en el pago se equivocó y pagó 15,000 pesos a Hacienda y ya sabes que no te lo devuelven en 15 minutos. Hay gente que ha echado a perder toda una producción de 40 kilos, chocolate con masas y esto porque se le olvidó ponerle azúcar a la masa. Hay gente que no ha hecho bien el horario y de repente hay tiendas que no tiene, no gente suficiente, sino nadie atendiendo al personal. Y todo esto yo lo encuentro magnífico, porque a base de hacer estos errores, la gente recuerda y aprende y no quiere repetirlos. Mientras que cuando no actúas, Claro. nadie aprende nada. ¿Y qué pasa con la clásica pregunta? Yo tengo un problema con... Vas a una entrevista de trabajo y una de las preguntas más frecuentes es, platica un error que hayas cometido y qué aprendiste de él. Y siempre que me dicen eso, o sea, pienso en un error. O sea, mi error en esa situación que aprendí de él fue que al inicio de empezar a trabajar en Cairo, yo creía que todo lo podría o lo debería de hacer yo. Y eso me llevó a estar todo el tiempo ahí y que al final tuviera crisis nerviosa y ataque de ansiedad porque estaba intentando hacer demasiadas cosas, ¿no? Pero Y aprendí a delegar responsabilidades. Y es un caso en el que sí, o sea, sí cometí un error, sí tuve una lección después de eso, pero tengo problemas con esa pregunta. bueno, tú eres un rebelde por naturaleza, eso ya lo sabemos todos. Yo creo que es una pregunta que está mal puesta. A mí nunca me la han preguntado, pero la verdad yo no he hecho entrevistas de trabajo hace 30 años.
Pero, y yo no la pregunto, sí pregunto eso, pero en las entrevistas pregunto, ¿cuál fue la vez que gracias a tu intervención algo creció o algo se modificó en tu lugar de trabajo? Es más o menos la misma pregunta, pero no la pongo como problema o como la regaste. Si les pregunto, ya no estamos yendo a otro tema, si les pregunto, ¿qué es lo que no te gustaba de tu trabajo anterior? Y eso me dice muchas cosas de la persona. Al entrevistar, ahora tú estabas hablando de la gente que entrevistas que te late muchísimo. A mí también me pasaba eso, ¿eh? De repente yo decía, esta persona sí, y la gente me decía, pero es que de verdad no da una. Y me acaba de pasar hace un par de meses. Yo veía a un chico bien, yo lo veía muy bien, pero absolutamente todos decían no, tiene una actitud terrible. Yo les decía, no, lo que pasa es que es muy extrovertido y tiene confianza en sí mismo y tiene hasta que él me demostró que estaba yo sumamente equivocada porque de repente faltaba y de repente llegaba tarde y de repente entonces dije, no, tienen razón mis chicos, es un irresponsable. Y admitírselos y decirles, ¿saben una cosa? Tenían ustedes razón. Y sí, creo que hay dos tipos de fracasos. O sea, esos fracasos en los que o sea, es que yo sí creo que hay fracasos de los que no aprendes nada. Y hay que aceptar que a veces así es. Tal vez lo que aprendes es que no de todos los fracasos aprendes algo. Solo tienes que seguir avanzando. Oye, Porque Ricardo, siempre, de todo es, aprendes. ¿Cómo que? Y de las no, friegas es cuando aprendes más. ¿Cómo no? no, pero es que siempre escuchas o sea, siempre que escuchamos de alguien platicando de sus fracasos, lo ponen de cierto modo para mostrar de ese fracaso que fue la cosa que les hizo aprender una lección y avanzar más. Y siento que eso pone a veces una presión sobre el fracaso. O sea, a veces fallaste y cometiste un error y eso, o sea, los errores son normales y suceden y lo que pasa es que hay que seguir adelante. Sí, pero a ti te gusta renegar de todo así por sistema. No, a mí no me gusta que la gente diga eso. A mí no me gusta o sea, tú eres el absoluto peleador hacia el status quo y está muy bien. Pero de los errores se aprende. Cuando a ti te va bien todo el tiempo, no aprendes absolutamente nada. No sé, no entiendo muy bien la idea de que ponemos demasiado énfasis en el error y a veces los errores pasan. Los errores pasan porque no sabemos hacer las cosas bien. Maya Angelou decía, cuando yo sabía, hacía las cosas como sabía, pero cuando aprendí cosas mejores, empecé a hacer las cosas de mejor manera. Y esto son errores. A veces son cosas que tú estás haciendo no pensando esto es un error. Estás convencido de que estás yendo por el buen camino y las circunstancias te dicen no, es que por aquí no era. Y eso es lo que aprendes. Esta no es la manera. Hay otras. Y lo magnífico de los errores es que siguen pasando, que continúan. Y mientras más creces y por más caminos quieres diversificarte, más retos y más pruebas tienes que pasar y muchas veces las pasas de la peor manera. Que cuando miras atrás y dices, pero ¿en qué estaba yo pensando? Pero es magnífico eso, ¿no? Que aún así, aún convencido erróneamente, tú actúes. Porque lo que yo sí no acepto y a lo que nunca voy a admirar es la gente que se queda paralizada, analizando si se va a la izquierda, si se va a la derecha, si le sube un poquito la flama o le baja. Se hace camino al andar, como decía Antonio Machado, y así ves, y ves ves para atrás y dices, ok, fui para allá, pero a lo mejor debí de haber ido para el otro lado. Y para adelante, que es donde puedes cambiar, empiezas a rectificar. Pero los errores Así son es, divinos. de cierto modo coincidimos en la parte en la que hay que seguir avanzando. Hay que seguir fallando, hay que seguir errando, porque esa es la única manera de crecer.
sí, que no nos frene de tomar decisiones, el miedo a cometer un error. No. Claro, tienes que tomar la medida, ¿no? Este error va a afectar, le va a costar la vida a alguien, puede ser una cosa letal, venenosa, terrible, irreparable. Pero simplemente hay cosas en el día a día que solamente las tienes que hacer. Y cuando aprendas que no es por allá, pues al día siguiente le tratas de otra manera y así nos vamos. Pero avanzamos. Así es, y avanzamos a el cierre del podcast. Y nos vamos a ver los micrófonos la próxima semana. Muy bien. Disculpa. Hasta luego. Hasta luego. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.